y también, y también para todos, porque las grabaciones las dejo en, en el Classroom para que pues, se puedan después este, volver sobre ellas, ¿no? Bueno, pues bienvenidos a este curso de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Les habla Hugo León. Soy oriundo de Chihuahua, como quizás han escuchado algunos en la plática. Eh, Vivo actualmente en San Miguel de Allende, en un ejido de San Miguel de Allende. Estuve hasta hace 4 años en Ciudad de México y por eso estoy ligado a la Lumen. Fui profesor de la Lumen, de filosofía, del esquema presencial, ¿no? Después me invitaron a formar parte del equipo de una maestría en filosofía que se da en la Lumen con un curso que se llama o se llamaba Fundamentos del Diálogo Interreligioso e Intercultural. Y a partir de ahí me invitaron a compartir esta materia, ¿no? Porque está completamente relacionada con ese tema. Entonces, de formación soy filósofo, eh, soy, por supuesto, este, o sea, católico, les he compartido que estuve en el seminario, ¿no? Soy laico, casado, padre de 4 hijos, pertenezco a un movimiento de la iglesia que se llama Comunión y Liberación, y doy clases también en la UPAEP, en la carrera de filosofía, la licenciatura en filosofía y también en 2 maestrías del ámbito de pastoral. O sea, sí, una maestría se llama Innovación para la Pastoral y otra se llama eh, Liderazgo Social Cristiano, ¿no? Bueno, más o menos soy yo, aunque me dedico a esto de la docencia, también soy, en realidad tengo poquitas horas, no dedico todo el tiempo a la docencia, ¿no? Pero es algo que me importa tanto que no he querido dejarlo, ¿no? O sea, desde la pandemia que me vine a San Miguel de Allende, tuve que quedarme únicamente en, el, en, el, en la versión online, ¿no? Online. Extraño las aulas porque me gustaría estar con ustedes también, dándoles la mano, de repente compartiendo un café, platicando en los pasillos, ¿no? O sea, estas cosas de la presencialidad que son, nosotros hacemos una especie de presencialidad mostrando nuestros rostros aquí, ¿no? Y dejando nuestra voz. A los que no han prendido sus cámaras, nos hacen es un acto de generosidad prender las cámaras, ¿no? Justamente por esto. Si de plano no se puede porque hay mala señal o porque a veces alguno va manejando, bueno, se entiende, pero en la medida de lo posible, si se pueden prender las cámaras, es algo que se agradece mucho justamente por esto, ¿no? Hablamos a personas, ver los rostros, escuchar las voces, creo que es algo necesario, ¿no? Y bonito, o sea, es algo que nos ayuda mucho. Eh, y bueno, también soy consultor educativo, quiere decir que apoyo a algunas instituciones educativas o doy cursos, talleres a maestros, profesores, docentes, ¿no? De diferentes ámbitos. Más o menos esto soy, estimados todos. Yo estoy como necesitado, ilusionado de conocerles. Sin embargo, no vamos a dedicar el tiempo de presentación porque ustedes, 2 razones, ¿no? Ustedes ya se conocen y eh, de- ocuparíamos toda una hora en ello. Sin embargo, les voy a pedir que tengan la amabilidad de presentarse ante mí. Les agradeceré mucho que me manden a mi WhatsApp un audio para escuchar su voz con una presentación suya, quiénes son, eh, un poco de su historia, digo, un audio de no muy largo, ¿no? Pero siéntanse en la libertad de contarme lo que ustedes quieran. Si son laicos o religiosos es importante.
por qué están estudiando esta licenciatura es importante y quizás también qué esperan de este curso es importante, ¿no? Y si quieren compartir algo más, como cuáles son sus aficiones, sus pasatiempos o su pastoral, pues adelante, o sea, lo agradezco mucho, de verdad. Mi celular está ahorita se los doy, pero está ya en la plataforma, ¿no? Entonces, dicho esto, quisiera pasar a presentar el programa también de una manera rápida para pasar a nuestros dos primeros temas, ¿no? Entonces, tratar de aprovechar bien estas 2 horas que tenemos hoy. Entonces, voy a compartir pantalla. Miren, por inicio de cuentas, he puesto ahí en el chat una liga en donde ustedes se pueden inscribir y se deben inscribir, por favor, al curso que está en el Classroom, ¿no? Creo que es lo que hacen todos los profesores, ¿no? O sea, al menos esa es más o menos la instrucción. Entonces ahí en el Classroom están los materiales, ahí voy a poner también los videos de cada clase, de cada sesión, y también ahí van a poder realizar las actividades que les voy a pedir para el curso, ¿no? Entonces ese es, lo toman, lo copian por favor, guárdenlo y al finalizar la clase, pues inscríbanse porque después de esto ya tenemos una primera actividad. Como podrán darse ya cuenta de dos cosas, ¿no? Una, me gusta la cerveza y el puro, y dos, soy de Chihuahua, entonces hablo de esta forma, tengan piedad no es que no aprendí a hablar, sino que aprendí a hablar justamente así, ¿no? Porque una ocasión una niña estaba en una misión en Tabasco y me habla, hermano, muchacho, pues, ¿qué pasó, hija? Le dije. Muchacho, pues, tú, pues, ¿qué? Pues, no aprendiste, pues, hablar bien, pues, ¿no? Entonces, aprendí a hablar como se habla donde vivo. Entonces, esto lo he conservado. Y a esta niñita que me dio mucha gracia decir, por qué no aprendiste a hablar bien? Pues ella aprendió a hablar como el lugar donde vive y yo aprendí a hablar como el lugar donde vivo, ¿no? Les presento el programa. Por aquí pueden ver la pantalla. Sí, Sí, sí Sí, se ve bien. perfecto. Entonces, este es nuestro programa. Sí se ve que amplío, ¿no? Se nota la Sí. diferencia, ¿ok? Entonces, miren, aquí está mi correo y mi WhatsApp, ¿no? Entonces, a este WhatsApp les pido que me envíen sus presentaciones. Un objetivo general, durante el curso realizaremos un camino reflexivo en torno a las realidades y exigencias eclesiales del ecumenismo y el diálogo interreligioso. Al presentar qué cosa sea, quiénes son los encargados de realizarlo, cómo se hace, cuáles son las razones por las que debe promoverse y hacia quiénes se dirige, nos adentraremos en el corazón de la Iglesia ecuménica por naturaleza, así como en su exigencia actual, según la cual podemos reconocernos todavía no a la altura de cumplir ese deseo de Cristo, que sean uno Padre, como tú y yo somos uno. Ahora, criterios de evaluación, que yo creo que esta es la parte que nos interesa ahorita detenernos. Los he puesto así, miren, participación en clase, 20%. Al final de cada clase, cada lección, cada hora constituye una lección. Tenemos 8 lecciones en total, son 8 horas en total. Entonces es algo rapidísimo, por eso es que quiero aprovecharlo a lo máximo estas horas, ¿no? Entonces, al final de cada sesión dejo unos minutos para poder escuchar reacciones, comentarios, aclaraciones, profundizaciones, preguntas de lo que se habrá planteado, ¿no? Después, un 30% sería el diario de aprendizaje. Ahora, al terminar cada sesión a modo de diario de aprendizaje, hay que subir a la plataforma, al Classroom, una reflexión sobre lo que el tema ha implicado. Vamos a cambiar esto de síntesis de contenido. Está más explicado en en las preguntas que pongo ahí. ¿Por qué este cambio? A ver,
O sea, síntesis de contenido, hagan caso omiso de esto porque después simplemente se pondrá lo que se dijo en la clase, ¿no? En cambio, bueno, entonces ahorita les leo cómo van las preguntas de esto. En lugar de la síntesis de contenido, vienen las ideas más importantes del tema, ¿no? O las que más han provocado después, lo que provoca en mí, es decir, eso que se ha dicho, cómo me mueve, cómo me cuestiona, cómo me provoca y después también algún momento de aclaraciones, de reflexión, de preguntas, ¿no? Esto sería sobre cada una de las clases, es decir, tendremos 4 diarios de aprendizaje. No, no sobre cada una de las clases, perdón, sobre cada uno de los días, porque cada día constituirá 2 sesiones. Entonces, tendremos en total 4 diarios de aprendizaje. Después, les pediré un relato ecuménico que valdrá el 15%, que es, a ver, parece, es buscar en la propia historia momentos en los que hemos centrado de alguna forma en la dimensión ecuménica. Después vamos a ver, después explico más esto. Creo que vale más explicarlo por ahí de la tercera sesión, va a entenderse mucho mejor que ahorita. Y finalmente un ensayo final del 35%. Ahora, este es nuestro temario. Ahorita en la primera hora, ¿qué es el ecumenismo? ¿Qué es el diálogo interreligioso? Después buscar la unidad, eso será hoy. Después, la siguiente semana, el ecumenismo en la historia de la iglesia y luego en América Latina y los problemas del diálogo ecuménico, en particular el problema de la verdad, la resignificación de la verdad y las posturas sectarias. Después, el diálogo interreligioso, la actualidad y la naturaleza religiosa del hombre y el punto en que todavía no se dividen las aguas, que es una expresión del Papa Francisco, la persona y la razón. Y finalmente cerraremos con el misterio abierto y revelado y acercamientos comprensivos al diálogo interreligioso. Este es nuestro programa. Lo podrán consultar, como decía antes, ya en el Classroom, ¿no? Y ya tienen ahí. Eh, Hasta aquí, ¿hay alguna cosa que quieran decir? Miren, tenemos ahí en el Classroom, además de este programa, hay una antología de textos que les recomiendo tener presente. No vamos a trabajar sobre ella de manera exclusiva ni exhaustiva, pero es muy importante que la tengan, ¿no? Porque es los textos en los que se ha hablado en la iglesia del ecumenismo y del diálogo interreligioso. ¿Alguien tiene algo que decir, algo que preguntar? Eh, un paréntesis, ah, eh, no, no, a ver, pregunta a Guadalupe si puedo compartir de nuevo el link. Está mero arriba, pero aquí va otra vez. Va, ahí está. Listo, Gracias. entonces, nada hasta aquí, ¿no? ¿Vamos bien? Pregunto, ¿cuántos nos faltan de que se conecten? O sea, ¿cuántos se conectan ordinariamente? Porque yo tengo una lista un poco más larga. Mira, perdón, Hugo, la hermana Margarita justamente en la tarde me escribió para decirme que ya no iba a poder conectarse, no iba a poder tomar clases. Parece que está en un proceso em, de noviciado, de postulantado, en fin, que ya no le va a permitir tomar clases. Entonces, no sé si la tengas a ella también, Margarita Sanabria, o a quien más tengas por los demás, Estamos completos, casi. Nada más estamos falta la hermana completos. Margarita. Ok, perfecto. Bueno, Sí. llegó Arturo. Hola Hola, ¿qué tal? Arturo, ¿Cómo ¿cómo están? estás? Bien, ¿ustedes qué tal? Sí, justo me escribió la hermana Margarita también hace rato
comunicarme que ya no va a poder continuar. Pues nos da pesar, ¿no? Que ya en este semestre, a estas alturas, pues se dé eso, pero bueno, esperemos que pronto pueda continuar. Y bueno, pues darles la bienvenida. Ya estamos terminando casi, bueno, más bien estamos empezando la segunda parte del sexto semestre. Se acerca cada día más ya eh, la conclusión de este momento de sus estudios. Y bueno, pues invitarlos a a que trabajen mucho esta materia, que es ecumenismo, diálogo interreligioso. Es una materia muy rica. Yo le agradezco a Hugo que se haya sumado a este equipo. Y bueno, pues cualquier cosa que necesiten, ya saben, estoy al pendiente. Ahorita el maestro Hugo o un servidor les mandaremos más tarde las claves de Classroom para que ingresen. Ya saben que se van publicando las actividades, así que ahí las van a poder ir revisando. Y los veo después, concretamente para ver el tema del proyecto de investigación, para saber cómo van. Ese ya será un punto y aparte que quiero platicar y conocer su perspectiva de cómo vamos trabajando esa materia. Recuerden que es muy importante esa materia para poder terminar al 100% sus créditos junto con su investigación. En la siguiente sesión que tengan con el maestro Alejandro, me sumaré para dialogar con ustedes, ¿sale? Bueno, pues los dejo para que tengan su asesoría. Maestro Hugo, pues como siempre, muchas gracias. Gracias, Arturo. Ya les Yo- compartí el link de inscripción, ya se los compartí ahorita. Perfecto, muy bien. Entonces ya lo pueden ir haciendo. ¿Y qué otra materia empieza? No, se me fue ahorita. No me acuerdo la otra que tienen, pero bueno, se los vamos compartiendo para que los tengan el día jueves, ¿sale? El jueves paso a saludarlos otra vez con el nuevo profesor. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Saludos, Arturo. Gracias. Adiós. Bueno, entonces iniciamos primer tema, que sería la introducción. En la introducción el programa dice qué es el ecumenismo y qué es el diálogo interreligioso. Quisiera empezar al revés, o sea, qué es el diálogo interreligioso y después el ecumenismo, porque no sé si notaron en el programa la primera parte, es decir, las primeras 2 semanas nos enfocaremos en el ecumenismo, las siguientes 2 en el diálogo interreligioso, ¿no? Entonces, para entrar de lleno al ecumenismo, quisiera decir simplemente una pequeña palabra de lo que es el diálogo interreligioso, que a lo mejor ya ustedes lo saben, ¿no? ¿Qué es? Pero para diferenciar entre estas dos exigencias de, de diálogo de la iglesia, hoy digamos que el diálogo interreligioso es el diálogo que se realiza eh, desde la iglesia frente a todas las otras religiones no cristianas. Y así de sencillo, o sea, frente a los musulmanes, frente a los judíos, frente a los budistas e hinduistas y frente a todos los demás, ¿qué es lo que, cuál es el camino que la iglesia está llamada a hacer? Bueno, pues es el camino del diálogo interreligioso. Eh, Porque al final de los tiempos, que todos sean uno, que Cristo sea todo en todos, ¿no? Eh, Obviamente, el diálogo interreligioso, que tenemos ahí una imagen muy bella de Juan Pablo II, ¿se acuerda? Con los, con los budistas, con los islámicos, con los judíos. Es la primera imagen en la que se reunían todos los grandes representantes de las grandes religiones, ¿no? Por eso digo de esta imagen, no porque no haya habido otras, ¿no? Eh, el punto de partida del diálogo interreligioso, pues, es el espíritu religioso del hombre, es decir, la naturaleza humana misma, ¿no? Que es por sí misma religiosa, o sea, la naturaleza humana es religiosa. Ahora, otra cosa es que vivamos en una época en la que hombre contemporáneo, que la humanidad haya piensa que puede construir la civilización sin el ámbito religioso. Otra cosa es que vivamos en un momento de crisis también
de esta dimensión humana, ¿no? Ahora, esta dimensión es humana, es propia del hombre. Quiere decir que está en, en, en lógica, se dice omni soli et semper en el hombre, es decir, en todos los hombres, omni, soli, solo en los hombres, ni en los ángeles, ni en los animales. Y semper, siempre en los hombres. Las formas de responder a esta naturaleza, sin embargo, no son únicas, ni a veces transparentes incluso, a veces incluso esta dimensión religiosa se puede pronunciar incluso frente a las religiones, o sea, como si el camino que ofrecen las religiones no fuera suficiente para este espíritu, ¿no? Bueno, después veremos esto cuando nos toque la cuestión del diálogo interreligioso, pero ahorita lo que quiero decir es, el punto de partida del diálogo interreligioso es esta naturaleza, porque fuera de ahí no hay muchos, no hay muchos puntos comunes, ¿no? Incluso hay religiones de Oriente que a veces solemos clasificarlas como religiones eh, ateas, ¿no? Es decir, religiones sin Dios, como es el budismo no tiene Dios, ¿no? El hinduismo no tiene Dios, el confucianismo no tiene Dios. ¿Vale? ¿Qué tenemos en común con estas religiones que no tienen Dios, por ejemplo? Bueno, el punto de partida, que es el horizonte religioso. Ya lo veremos en su momento, pero esto es el diálogo interreligioso. Ahora el ecumenismo, y ya con esto entramos de lleno a nuestro tema, ¿no? Entonces, ecumenismo viene de una palabra griega, okumeine, que significa, bueno, para los griegos significaba el mundo civilizado. Ustedes saben que los griegos crearon esa distinción, esa división entre el mundo civilizado y el mundo bárbaro, ¿no? Entonces, de hecho, los griegos que tienen un gran lenguaje, esa cultura en donde nació la filosofía y también las ciencias, ¿no? El primer gran historiador fue Heródoto, griego. El primer gran matemático fue Euclides, griego. Y así podemos hablar de los médicos y los músicos, ¿no? La música, se, el pentagrama que tenemos nació ahí en Grecia, ¿no? Era una explicación matemática también de proporciones que está en la música, ¿no? O sea, eh, con todo esto, claro, un pueblo grande creó esta división. Hay pueblos que no son grandes igual que nosotros, sean los griegos, ¿no? Estos son los bárbaros. De hecho, estaba relacionado con el lenguaje, ¿no? Porque los bárbaros eran los que no sabían hablar bien, los que tenían un lenguaje inferior, los que hablaban bar. Entonces eran los bárbaros, ¿no? Los griegos tenían el griego, que es un lenguaje exacto, perfecto, ¿no? De hecho, quizás tiene que ver con este lenguaje del nacimiento de la filosofía y la aparición del concepto. El concepto fue inventado por los filósofos en Grecia, ¿no? Porque es un lenguaje tan preciso, tan estructurado que nació ahí. Bueno, para los griegos la ocumeine era el mundo civilizado frente a los bárbaros. Este mismo término lo utilizaron después los romanos, que son herederos de los griegos en muchas cosas. Eh, en la civilización se quedaron un poco cortos, no eran tan civilizados como los griegos, pero fueron herederos de los griegos. Y los romanos llamaban ocumeine a todo el orbe del imperio romano, que también por extensión eran los lugares civilizados, ¿no? Todos aquellos lugares que pertenecían al imperio eran la ocumeine. Pero después, en el pueblo cristiano, se utilizó la palabra ocumeine también. La utilizamos nosotros para referirnos desde el inicio a todo el orbe cristiano. Cosa bonita, ¿eh? El orbe cristiano.
Ahora el orbe cristiano, todo el orbe cristiano, no solamente se refiere a la suma de las comunidades cristianas, como a veces uno puede pensar, el orbe cristiano es la suma de, bueno, ya sabemos de las comunidades a las que se refería Pablo, ¿no? De los filipenses, de los tesalonicenses, de los colosenses, de los romanos, de los... ¿no? Y sumamos todas las comunidades y entonces tenemos a todo el orbe cristiano. No, no era solo eso. No era solamente la suma, sino la atención constante a la unidad. Y aquí entonces tenemos una dimensión de este término ocumeine que no estaba ni en Grecia ni en Roma, que es la unidad, no es la suma, ni es una cuestión que se restringe a la geografía, ni es una cuestión que se restringe a los que se suman a una cierta cultura, que son civilizados, sino de todos los que pertenecen a una unidad. Este es el ocumeine cristiano, porque la iglesia es todo el orbe cristiano, la ocumeine es más bien un cuerpo, ¿no? El cuerpo místico de Cristo. Bien, dicho esto sobre el término, esto habla de la profundidad del ecumenismo que quiero plantear aquí en dos sentidos. Primero, quisiera decir una cuestión tajante y original. Para la iglesia, la ocumeine es un hecho dado, es un don. O sea, es algo que ya está. Y se refiere directamente a aquello que los cristianos son, ¿no? Que son esta unidad. Ahora bien, fíjense qué bonito esto, ¿no? Porque imagínense estas primeras generaciones de cristianos, ¿no? Después de que pasa la crucifixión y la resurrección y la ascensión, y se encuentran sin la presencia física de Cristo, sí, con el auxilio del Espíritu, pero se encuentran en el mundo estos hombres que no son unos sabios, eran pescadores, algunos estudiados, pero en general gente bastante normal, de origen, por lo menos. Eh, lo que tienen, estos hombres es fundamentalmente dos cosas. Y las quiero mencionar porque creo que son fundamentales para entender el ecumenismo, incluso el cristianismo, porque el cristianismo, si no le ponemos el adjetivo de ecuménico, no es cristianismo. O sea, decir, porque es un don la unidad. O sea, el ecumenismo en a lo que se refiere es a la unidad. Ahora, esta unidad constitutiva, estos hombres no la generaron. ¿Qué tenían ellos? Tenían una adhesión, un afecto tal a Cristo, una experiencia de vida con Él, con todos esos momentos que tuvieron con Él, con esos encuentros que tuvieron con Él, que estaban pegados a esa persona, a su persona, ¿no? Y que después cuando se fue, se mantuvieron unidos. Tienen eso, esas dos cosas. Tienen a Cristo y toda su experiencia de Cristo y tienen la comunidad. Ahora,
queridos amigos, permítame decirle así porque estamos en el mismo camino, estas son las dos cosas que tiene la iglesia desde el origen y hasta el momento. Lo fundamental es esto. Cristo no dejó nada más que esto. Dejó solo esto. O sea, fundamentalmente esto. No dejó todavía la estructura, ni el dogma, ni la moral, ni la institución, ni los sacramentos. Dejó fundamentalmente esto. Su experiencia, la experiencia de sí, de todos esos años y la comunidad. Quítenle una de estas dos cosas y no hay iglesia. Quítenle todo lo demás, todo lo que quieran, y la iglesia permanece. Todo lo que quieran. Los mismos sacramentos son sacramentos de la iglesia. Después nosotros nos los explicamos, emanan, por supuesto, de la experiencia de Cristo, por supuesto, toda la liturgia, todo lo demás emana de ahí, por supuesto. Pero quite todo. Todo pudo ocurrir distinto, o sea, quite todo y podría haber la iglesia, pero quite estas dos dimensiones y no hay iglesia. Ah, discúlpeme de ir hasta el origen pero creo que el ecumenismo no se entiende si no se parte de esto, ¿no? Entonces, lo primero que digo es esto que tienen estos hombres, es impresionante. O sea, estos hombres eran inadecuados, desproporcionadamente inadecuados para poder llevar a cabo una obra que ha cambiado la historia. Es increíble, ¿no? Bueno, pero tienen eso, tienen la experiencia de Cristo y tienen su unidad entre ellos. Y nada más esto, nada más esto. Esto quiero plantearlo así porque miren, después quiere decir que esta unidad que ya está, ahora pongo el punto siguiente, o sea, esta unidad no la crearon ellos, nace de una experiencia que es muy real, que se da en el día al día del contacto, de la convivencia con Cristo. Nace de ahí. ¿Eh? Ni siquiera hace referencia de una manera tan explícita al Antiguo Testamento, fíjese. O sea, nace de la experiencia con una persona que dijo en un momento dado, yo soy Dios. Y ellos habían visto y habían verificado y validado que efectivamente, si no podían confiar de ese hombre, no podían confiar ni siquiera de ellos mismos. ¿Se acuerdan del discurso después de la multiplicación de los panes, no? Que empezaron a irse muchos, porque dicen, son palabras muy muy fuertes estas. Y entonces les pregunta a Jesús, ¿ustedes también me quieren abandonar? Y entonces Pedro dice, oye, Señor, ¿a quién vamos a ir? Si no confiamos en ti, no podemos confiar ni siquiera en nosotros mismos. O sea, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, el afecto, pero no es una credulidad. Es el producto de una experiencia bien fundada, o sea, día con día, ¿no? ¿Se acuerdan de ese primer día cuando lo siguieron Juan y Andrés? Cuando el Bautista dijo, ahí está, dice, fueron con él y estuvieron todo aquel día, eran como las 4 de la tarde, como la hora de cima, y dice, y regresaron, y Andrés le dice a Pedro, oye, hemos encontrado al Mesías, o sea, era una experiencia, pero no era una credulidad, era una experiencia. Bueno, lo que quiero decir es, la unidad no dependía de ellos, estaba dada desde antes. Y entonces el Espíritu vino a confirmar esa unidad. Lo único que Cristo dejó es su experiencia y esa unidad no dejó nada más. Pero esto es suficiente. Esto es suficiente para que después se explicitara de muchas formas esa unidad también en muchos otros departamentos de la religión. Es decir, esa unidad tuvo también que consolidarse, que hacerse explícita. No estaba explícita, no estaba desarrollada, pero tuvo que hacerse explícita también en el dogma, en la dogmática, en la liturgia, en la pastoral, en los procedimientos, en la institución.
en la moral, en el juicio que se hacía sobre el mundo. Y esto desde los primeros años después de la ascensión de Cristo. Para lo que estoy diciendo es que es una unidad ya dada y es una unidad que sin embargo tiene que ser explicitada. ¿Me explico? Y entonces esta unidad que ya está dada tiene que tomar ciertas formas, incluso cierta organización, ciertos ritos, ¿no? Ya sabemos que al principio se reunían a la fracción del pan y la palabra, ¿no? ¿Quién sabe cómo eran estos encuentros? O sea, no sabemos a ciencia cierta cómo eran, pero estos fueron tomando formas. Y en un momento dado el mismo apóstol Pablo dice, bueno, yo les transmito lo que yo he recibido, que Cristo la noche, ta, 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 ta. Y esto empezó a convertirse en una forma unida. ¿Por qué? Porque esa unidad ya dada tenía que manifestarse en otras formas, ¿no? Entonces, la iglesia nace con una certeza en lo fundamental, pero todo lo demás tendrá que irse definiendo poco a poco, tendrá que irse buscando. Y para este irse definiendo poco a poco, no faltaron los encontronazos y las dificultades. O sea, no era transparente desde el inicio lo que habría de ser. A veces leemos la Biblia, los evangelios, diciendo, miren, pues si Jesús instituyó aquí la confesión, pero no seamos ingenuos. Sí y no. Sí, por supuesto, en su fundamento, pero no en lo que habría de ser. De hecho, sabemos que las primeras confesiones eran públicas, ¿no? El rito, ahorita estábamos hablando de cuando empezamos, antes de que empezáramos la clase, estábamos dialogando con Víctor, que fue el primero que entró, y hablábamos del rito libanés, del rito maronita. Hay 21 ritos en la iglesia, ¿no? Nosotros conocemos al romano. Y entonces a veces en nuestra cabeza cuadrada pensamos que todo debe hacerse así, como es el rito romano, pero hay otras formas expresivas que no violentan la fecundidad, ni la realidad, ni la verdad de lo que se celebra. Es decir, la iglesia tenía en el inicio todo lo fundamental, que era muy poquito, y a partir de ahí se empezó a desglosar, definir, ¿no? Y esto es bellísimo, porque aquí quisiera hacer una nota importante, o sea, la iglesia es ecuménica por naturaleza. Hay algo que la iglesia no puede construir, que es ontológicamente es ecuménica. Es decir, no puede existir la iglesia si no se percibe como ecuménica, es decir, como una, como unidad, como tendiendo constantemente a la unidad. Y este tender constantemente a la unidad, incluso en la experiencia de la iglesia, en toda la historia de la iglesia, se puede, se puede rastrear desde el inicio. Y después llamamos a los concilios ecuménicos, justamente por esta atención a la unidad. Y en los concilios ecuménicos no es que esté toda la iglesia como suma, pero sí como representación y como tensión a la unidad. ¿Me explico? Ahora, quiero poner una nota. Dios respalda los pasos de esta unidad. Es decir, Dios constituyó a la iglesia ecuménica no solamente ontológicamente, ¿sí entienden esta palabra? ¿Verdad? Ontología significa lo que se refiere al ser, o sea, ontológicamente desde lo que es, desde su ser. O sea que es la iglesia, cuerpo místico de Cristo,
Y el cuerpo no está dividido, uno solo, ya no lo explica San Pablo, muchos miembros, un solo cuerpo, diferentes funciones, un solo cuerpo, ¿no? Diferentes ministerios, un solo cuerpo, diferentes vocaciones, un solo cuerpo. Este no se puede dividir. Esto es ontológicamente, es uno, como el cuerpo. Ahora, Dios respalda los pasos de esta unidad que se dan metodológicamente, ecuménicamente. Es decir, la iglesia es ecuménica por naturaleza, pero también es ecuménica por método. Y ahora quisiera ponerles unos ejemplos de esto que ya todos conocemos, pero a lo mejor no se han apercibido de la profundidad y la fecundidad de ellos, ¿no? Cuando la iglesia nace, miren cómo Dios respalda el camino de la unidad que se da en la iglesia. Nosotros lo explicamos así, el colegio apostólico y a la cabeza Pedro, ¿no? Pero lo que ocurría en la realidad era mucho más que simplemente 12 que se ponían de acuerdo y uno que estaba a la cabeza. O sea, en la realidad ocurría un proceso de discernimiento y de decisión que tiene que ponernos la piel chinita. El primer concilio de Jerusalén, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando salen después del día de Pentecostés, el mismo día de Pentecostés, y empiezan a predicar, o sea, que surge esta fortaleza y esta nueva unidad en la iglesia, esta unidad surge de la unidad, ¿no? Empiezan a predicar, pero ahí predican a todos, pero después es franca la dirección que se realiza hacia los judíos, ¿no? Luego llega uno, Pablo, que es como un aborto, dice él, que llega al final del colegio apostólico y que empieza a predicar el evangelio también a los gentiles. Y entonces hay un problema con esto, ¿no? Incluso tiene un enfrentamiento un poco con Pedro, importante. Pedro tendrá un sueño, etcétera, en el que dice, bueno, si lo que yo he hecho puro porque tú lo consideras impuro, bueno, lo pongo así como en pequeñas notas. El caso es que después de que se decide que sí se predica a los gentiles porque Cristo es para todos, esto se entiende ya, sin embargo, se empieza a predicar a los gentiles y el grueso el fuerte de los cristianos, de todas formas, tienen una herencia judía y quieren imponerles a los gentiles, a los conversos, ciertas cargas, ¿no? Por lo menos que se circunciden y que cumplan la ley. Y entonces hay una división de opiniones, de pareceres en esto, y cómo tienen que decidirlo, puesto que ya no es si es de Pablo, de Apolo, de Pedro, de tal y tal, sino que todos somos de Cristo. Entonces, Concilio de Jerusalén, el primer concilio ecuménico, como se considera, ¿no? Excelente, bellísimo este momento. Y cuando terminan, no nos dice los hechos de los apóstoles qué pasó ahí, pero nos dice que después de todo eso, el diálogo, la discusión, que seguro que hubo discusiones acaloradas, imagínense, eran dos facciones distintas. Después de eso, todos van a una, todos van a una. Y hay una expresión bellísima, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido que es bellísima esta expresión. A veces la tomamos como en tono de broma, ¿no? Porque también da para tomarse en tono de broma, el Espíritu Santo y nosotros. Pero este es el método de Cristo en la iglesia, o sea, la continuidad de la encarnación de Cristo es la iglesia. ¿Qué queda en la iglesia? ¿Qué hay en la iglesia? Esta experiencia común de Cristo y la unidad. Por tanto, Cristo
se somete, por decirlo de alguna forma, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Se somete a lo que dentro de esta unidad se discierna. El Espíritu Santo y nosotros. La continuidad de la encarnación. Vamos a dejar aquí en pausa porque a mí siempre me gusta hacer una pausa entre clase y clase y lo que quiero tocar enseguida no quisiera interrumpirlo. Entonces, vamos 5 minutos, estamos en las 8:52, regresamos a las 8:57, 8:58, ¿sale? 8:58, nos vemos de nuevo, pausamos aquí. Reanudamos la grabación. De alguna forma, Dios, el Dios de la historia, le decimos, ha siempre de alguna forma respaldado las andanzas del hombre, ¿no? Hay muchos episodios del Antiguo Testamento que dan fe de ello. Pongo solamente uno como caso paradigmático, ¿no? Ejemplificativo de ello. Pero no sé si recuerdan que cuando están ya en la tierra prometida, el pueblo está en la tierra prometida, ha pasado después de los años en el desierto, después de la esclavitud, y un momento dado parece que empieza como con una calma, siempre había estado en luchas constantes, en problemas, y empieza a crecer, y le dicen al profeta Natán, oye, queremos un rey, al profeta Samuel, queremos un rey, ¿no? Y eh, el profeta, no, Natán, el profeta Natán. Y el profeta Natán va y le dice a Dios, oye, ¿quieren un rey? Ah, no, entonces el profeta Natán le dice, sí, está muy bien, ¿no? Un rey, como todos los pueblos tienen un rey, está muy bien, qué buena idea. Y va y se la dice a Yahvé, y Yahvé le dice, diles lo que va a pasar si ellos tienen un rey. Sus hijos tendrán que alistarse para las guerras, sus hijas tendrán que ir a servirles, tendrán que darles un diezmo al reino, impuestos, y se la canta muy claramente de lo que implica tener un rey. Y el profeta Natán les dice al pueblo lo que va a pasar, y el pueblo de todas formas dice, no, no, de todas formas queremos un rey. Y entonces dice, bueno, dales un rey, ¿no? Pero fíjense qué interesante, o sea, a partir de ese momento, Dios, por medio de los profetas, unge a los reyes. O sea, casi hicieron lo que les dije que no era bueno que hicieran y sin embargo lo valido. Sin embargo, se los unjo yo a los reyes, ¿no? O sea, el hecho de que Dios sea el Dios de la historia tiene estas implicaciones. No, no hay para dónde hacernos. O sea, la historia, toda la historia está llena de estas cosas. Y de hecho nosotros le llamamos así la pedagogía de la salvación, justamente por esta necesidad de estar en la historia, de internarse en la historia, ¿no? Esto con el cristianismo se exacerba, adquiere unas dimensiones nunca pensadas. Lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo. Y entonces, ¿ustedes se acuerdan cómo eligieron al primer apóstol después de Judas, ¿no? El que iba a tomar echaron suertes. Como decir, ya más de aquí no tenemos para dónde discernir, suertes, órale, los dos están buenos, el que elija la suerte. Y Dios respalda eso, Dios respalda eso. Y así como eso que echaron las suertes, hay muchas cosas que no echaron las suertes, pero que no tuvieron necesariamente que haber sido como fueron. Pudieron haber sido de otras formas.
¿Se acuerdan de Tertuliano? Ese de la generación de los padres de la iglesia decía, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Como mostrando una clara oposición a que en el cristianismo se tomara el lenguaje de los filósofos griegos. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Es decir, ya tenemos todo en Jerusalén como para ir a recurrir a Atenas. Pero predominó más la postura de San Justino y de San Agustín, de San Ambrosio, que tomaron el lenguaje de los griegos para explicar, porque explicaba mejor a todos, no solamente a los gentiles, también a los judíos, explicaba mejor, tenía más profundidad que el propio lenguaje hebreo solamente, o sea, no se quedaron nada más en las Sagradas Escrituras, que es la historia de la salvación, es el punto de partida siempre, pero el lenguaje empezó a ser el de la filosofía y desde entonces no hay sacerdote que no pase por la filosofía, o sea, no hay teólogo que no tenga que no que no tenga que tener un mínimo de teología y de hecho todos los sacerdotes tienen que estudiar antes de la teología la filosofía. Ancilla theologiae, decían en la Edad Media, es decir, la sierva de la teología, pero la sierva no solamente porque sea inferior a la teología, sino porque la teología se sirve de la filosofía para entenderse. Credo ut intelligam, decían los medievales, intelligo ut credam. Es algo que no podían haber dicho los judíos. Tuvo que haber surgido de una experiencia posterior. Esto no lo podían haber dicho los judíos. Lo dijeron los filósofos. Y quedó en el corazón de la iglesia. Desde entonces, o sea, la iglesia hace uso de la razón. De hecho, Juan Pablo II hizo una encíclica, una de sus encíclicas fue sobre esto, justamente, ¿no? Fides et ratio. Las dos alas son la fe y la razón. Y hagan ustedes volar a un pájaro con una sola ala. Las dos alas. No es que son una u otra, no, no, se necesitan las dos para elevarse. Por eso credo ut intelligam, creo para entender, pero también intelligo ut credam, entiendo para creer. Necesito entender para creer, así como necesito creer para entender. Las dos son las alas, ¿no? Pero esto no estaba dado. Había oposiciones dentro de la iglesia que decían Atenas y Jerusalén no tienen nada que ver. No estaba dado. La iglesia se hace por esa unidad metodológica también. Y después toda la segunda parte de la Edad Media, importantísima, ahí está la ciudad de Dios y la ciudad, ¿cómo es? La ciudad eterna y ¿cómo es? Esta de Dios, esta de San Agustín, la ciudad, las dos ciudades, las dos ciudades de San Agustín, que abre este debate que durará toda la Edad Media de si puede la iglesia estar sometida al César, ¿no? A Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César. Y este versiculito tan chiquito fue motivo de ininterrumpidos debates durante siglos. Y estaba dicho, está en el texto evangélico, sí, pero no necesariamente. Había una necesidad de interpretación del texto evangélico que generó en Occidente lo que es la iglesia romana, pero en Oriente sí que la iglesia estaba sometida al César. De hecho, el César era el que nombraba a los obispos. Por lo tanto, lo que quiero decir es, no es transparente, es la unidad, esta dimensión ecuménica de la iglesia, la que ha hecho, la que ha ayudado, la que ha posibilitado que la iglesia se entienda mejor a sí misma y se desarrolle en lo que es, en lo que verdaderamente es. Y así podríamos poner muchísimos ejemplos, los mismos sacramentos, como decía al inicio, la forma actual no es que estuviera ya dada desde el inicio. Sacramentos de la iglesia.
Así como Cristo es sacramento del Padre, la iglesia es sacramento de Cristo, así la iglesia tiene sus sacramentos. ¿Cómo los define el Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilio? Signos eficaces de la gracia divina, ¿no? Podemos decir, ¿quién los inventó? Cristo los justificó, Cristo los motivó, pero los inventó la iglesia. Los inventó la unidad generada por Cristo entre la comunidad eclesial, la ocumeide. ¿Ya ven a dónde me dirijo? O sea, la iglesia es ecuménica por naturaleza y también lo es por método. Y esto no es menor. Y de ahí que el no estaba dicho, es decir, cuando decimos no estaba dicho, quiere decir que pudo haber sido de otra forma. No es de otra forma, es así, porque en la historia, que es la iglesia, es la continuidad histórica de la encarnación, la forma en la que Cristo sigue presente, es la iglesia. Pero no es la iglesia como institución, como organización, no, es la iglesia como unidad. Por eso es tan importante la unidad. Congregada ante este Cristo, ¿no? En este trayecto no ha sido, este trayecto no ha sido ausente de dificultades, ¿no? Pero estas dificultades no son un obstáculo para afirmar esta unidad. Esto es bellísimo. Recuerdo un tiempo en el que yo, como quizás todos tenemos algún momento, tenía una crisis sobre la iglesia, ¿no? Tenía un amigo de esos que uno no merece, era un gran teólogo, un gran sacerdote jesuita, al que ahorita te doy la palabra, permíteme, Abraham, ¿verdad? Este, y le compartí mi desazón sobre la iglesia, sobre la iglesia, sobre lo que yo entendía de la iglesia, porque uno le opone todos sus problemas a la iglesia como institución, ¿no? Que si tiene problemas, pues tiene muchísimos problemas. Pero los problemas no definen a lo que es la unidad. Entonces, me decía este gran teólogo, que ustedes habrán leído alguno de sus libros, Carlos Ignacio González, jesuita, me decía, para curarte de eso tienes que leer la historia de la iglesia. Bellísimo esto, bellísimo, porque es la historicidad. O sea, la historicidad, en la historicidad es donde se puede reconocer la encarnación. No es una cuestión mística eterna, es una cuestión que se da en el tiempo. O sea, Cristo se encarnó, quiere decir que se metió en el tiempo y en el espacio. Hay una continuidad de su presencia en el tiempo y en el espacio. Es la historicidad y el lugar. El quid es la unidad, la comunidad de los creyentes. Esto es grande, o sea, explico. Entonces, las dificultades por las que pasa son parte de esta historicidad, de este camino. De hecho, Ratzinger decía que las catedrales están construidas con las piedras de las herejías. ¿Quién duda de Ratzinger, no? Mira lo que decía. Las piedras de las catedrales son las herejías, porque son las dificultades, este diálogo, esta historicidad, de donde emerge la gracia. Es donde está la gracia. Es una cosa increíble. Estas herejías, lo que un día fue herejías, ¿por qué? Porque son estos problemas, porque se la tiene que ver la iglesia con el discernimiento en la historia para entenderse a sí misma, porque ella es de la historia. Como dice el poeta Peggy, Charles Peggy dice que aquello que ocurrió en la historia tiene que mantenerse caliente en la temperatura
de la historia. Entonces dice, debemos aprovechar. Y luego pone un paréntesis, esto ni los ángeles lo conocen. Debemos aprovechar que somos de carne para conservar vivas en la carne las palabras que fueron dichas en la carne. Esto es la iglesia. Abraham, ándale. Muchas gracias, profesor. Interesante todo esto que nos está diciendo y me hace recordar, por ejemplo, en todos estos concilios, ¿no? Que 21 concilios de la iglesia que hemos venido trayendo en la historia de la iglesia y como usted bien dice, ¿no? Una iglesia histórica y muy humana porque pues es en la encarnación de Cristo donde pues se revela todo el misterio pues de la unidad y sobre todo esto que recordaba también al mencionar a Juan Pablo II que decía, Oriente y Occidente, los dos pulmones de la iglesia, ¿no? Esto sí, sí, es la vitalidad de la iglesia, algo que la anima, que la mueve, este, y que dije, en la persona del Papa Francisco podemos decir, se puede vivir con un pulmón, ¿no? Pero pues si estamos completos es mejor, Claro, claro. tiene una mejor condición todavía, ¿no? Sí se puede, pero los dos son necesarios. Gracias, Y sí, entonces, sí, 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 sí. y también como para culminar mi participación aquí, es la fuerza de esa unidad, se me hace pensar en el amor, ¿no? Cuando en las primeras comunidades decían, miren cómo se aman, ¿no? Esa unidad que los lleva a manifestarse, como usted decía, es expresiva, es externa, se hace viva, pues a través del amor, ¿no? Bellísimo, Abraham, te agradezco muchísimo. Efectivamente, todos los concilios son ecuménicos. No puede haber concilio si no es ecuménico. Grande esto, grande, porque es el método. Ahora, este método ocurre en el día a día. O sea, lo que pasa es que en determinados momentos hay ciertos juicios que se necesitan hacer y los concilios surgen casi todos porque hay necesidad de definir, de encuadrar, de inteligir algo juntos, ¿no? De definirse. Digo casi todos porque el Vaticano II parece que era otra la perspectiva, ¿no? Pero de todas formas, la iglesia tenía necesidad de reinterpretarse a sí misma frente al mundo que estaba viviendo nuevas realidades que antes no había vivido y que por tanto tenía necesidad de volver a, oye, vamos a hacer nuevamente desde de esta unidad el método mediante el cual podamos expresarnos como unidad, ¿no? Y efectivamente en el día a día, en el cotidiano, ¿cómo se vive esta unidad? Pues se vive con esta unidad carnal que se manifiesta en el amor, que se expresa de muchas formas porque tiene como base el amor, ¿no? Por supuesto, sí, sí, sí. Te agradezco mucho esta intervención. Eh, bueno, justo todos estos concilios ecuménicos, eso quiere decir que la iglesia ya es algo dado, ¿no? O sea, ontológicamente ya está. Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Quiere decir, es algo que ya está y es algo permanente. Y aquí en delante. Por otro lado, sin embargo, es algo que transcurre en la historia y como todo lo de la historia, tiene que actualizarse, no en el sentido moderno del término de actualizarse, sino en el sentido aristotélico, de que toda forma, de que toda forma da a la materia su consistencia, su acto de ser, de existir. O sea, no es una cosa que se piensa, sino una cosa que se vive, algo que está en la realidad. Por eso, esto es muy interesante, amigos, porque fíjense, en la filosofía, también en la ciencia, se dice que no se puede absolutizar, que no se puede aprender nada de los particulares. Es decir, que de cosas concretas no se pueden hacer juicios universales.
¿Se entiende la cuestión? O sea, yo de algo particular, de algo que me ocurrió hoy, no puedo hacer una definición universal. Esto dice la filosofía y tiene razón, pero el cristianismo es una, es una, un desafío contra esto, porque justamente el desafío, el cristianismo es algo concreto, histórico, que se propone como universal. O sea, algo eterno que se propone como algo eterno que entra a partir del tiempo. Esta es la paradoja del cristianismo, ¿no? La verdadera paradoja del cristianismo es que Dios se comunique haciéndose carne. Bueno, el método sigue siendo el mismo, nada más que ahora a partir desde la unidad de los que creen en Cristo, ¿no? Bien, entonces ya, con esto termino la primera parte, que es la iglesia es ontológica por naturaleza y además es metodológicamente ecuménica. No hay nada en la iglesia a través de los siglos que no sea expresión de esta unidad metodológicamente ecuménica. Bueno, a nuestros días, esta unidad metodológica se expresa de una manera fuertísima con esta palabra que ya Pablo VI había traído a la vida de la iglesia, pero que se hizo muy famosa con Francisco, sinodalidad. O sea, la fuerza ecuménica, la unidad ecuménica, ontológica y metodológica, madura a través del tiempo hasta convertirse en sinodalidad. Estamos en el camino. Valga la redundancia, si sínodo también habla de camino, valga la redundancia, pero esta madurez interna de la iglesia, interna, va hacia la sinodalidad. Ahora, fíjense lo que estoy diciendo. Atención con las palabras, ¿no? Esta madurez al interior de la iglesia madura hacia la sinodalidad. Este es un desafío enorme. La sinodalidad es un desafío enorme. Porque la sinodalidad va contra el clericalismo, ¿no? Por ejemplo. La sinodalidad va contra lo ya todo construido, ya todo hecho, contra el dogmatismo. Va contra el ritualismo, contra el moralismo. O sea, la sinodalidad implica una vida que se camina juntos y donde todos los que viven esa vida son parte de esa vida y son responsables de esa vida. Es algo enorme. Es algo enorme. Bueno, hacia allá quiere madurar la metodología ecuménica que Cristo instauró en la iglesia hacia adentro de la iglesia. Hacia adentro de la iglesia quiere madurar hacia allá. Ya ustedes imagínense todos los desafíos pastorales, de diálogo, de planes pastorales, de implicación de los laicos, o sea, todo lo que implica es enorme. Para allá queremos ir, queremos andar, queremos madurar hacia allá. Pero es algo añadido, ¿no? Es algo que está en la iglesia. Ya lo decía San Agustín, de hecho, cuando San Agustín, ¿no? Decía, yo para ustedes soy obispo, pero con ustedes soy cristiano. O sea, el asunto del cuerpo es que todos caminamos juntos. Incluso, bueno, la cuestión de la sinodalidad es que también las manos le dicen a la cabeza. ¿Se acuerdan de esta trilogía de Francisco, ¿no? Cabeza, manos, corazón. Bueno, ahora estamos en un punto en que las manos también le dicen a la iglesia y el corazón también le dice a la iglesia, a la cabeza. Y el corazón también le dice a la cabeza. Y las manos también reciben la inteligencia de la cabeza y la fuerza emotiva del corazón. Y el corazón también recibe de la cabeza su inteligibilidad, pero también de las manos su fuerza en el hacer.
Esta trilogía es muy bonita y creo que vale para la iglesia. Es esto. Pero también implica un gran desafío porque la iglesia, también en la expresión de Francisco, no es unívoca en su expresividad. Está llena de carismas distintos. Incluso eh, tenía una imagen preferida, ¿no? Francisco, que era la del poliedro. Esta imagen de muchos lados, volumétrica, de muchos lados, que si uno se pone de diferentes lados la ve distinta. O sea, tiene muchas formas la iglesia. Y esto nos ayuda también para otra cosa a la que voy a pasar ya, que es con lo que voy a terminar, para decir, lo que estoy diciendo es, la iglesia en su maduración de su naturaleza y de su método ecuménico, va hacia la sinodalidad, como una tensión hacia adentro. Ahora, hacia afuera, va hacia el ecumenismo. Y ahora, con esto estoy apenas planteando lo que es el ecumenismo, porque lo que estoy diciendo es, la iglesia es ecuménica por naturaleza, pero ha llegado un momento en la historia, un momento no contemplado en la revelación, así lo dice un teólogo Congar, un momento que no estaba contemplado en la revelación porque la revelación no podía saber, no podía definir todo lo que iba a pasar en la historia. Un momento no contemplado en la revelación, que es el momento del ecumenismo, un momento no contemplado en la revelación, sino fruto de la gracia de la historia misma. Entonces ha llegado un momento, el siglo pasado, a inicios del siglo pasado, algunas iglesias de los hermanos de la Reforma, que a veces les llamamos protestantes, pero son hermanos, no protestantes, un movimiento que iniciaron ellos a inicios del siglo pasado, que es el movimiento ecuménico. Entonces, ecumenismo adquiere en este momento una doble acepción. Ya tenemos la primera, que es la primera que les dije, que la iglesia es ecuménica por naturaleza, es decir, es una. Pero hay un segundo sentido del término, una segunda acepción, que es una acepción técnica del término, que es un camino a través del cual se espera poner cimientos, bases, diálogo, para que las iglesias que creen en Cristo puedan llegar a la unidad perfecta, porque ya son unidas. El Concilio Vaticano II lo dice así, que estamos unidas a ellas, aunque en una comunión imperfecta. Imperfecta, pero unidas. Ahora, esta segunda acepción técnica implica un esfuerzo. La primera no. La primera es un método y es un don. Ontológicamente la iglesia es eso. Ahora, hacemos cuentas con la historia y vemos que en la historia ha habido cismas, ha habido divisiones que han roto, por lo menos parcialmente, pero realmente fuertemente, esta unidad. Porque esta unidad no es nada más mística, tiene que ser visible, que sean uno para que el mundo vea y crea. Es visible, es una unidad visible. Ahora, esta unidad permanece, pero no es tan visible. Hacia adentro de la iglesia, esta naturaleza madura como sinodalidad
hacia el diálogo, la comunión con otras iglesias, madura como ecumenismo. Una acepción técnica de algo que ya está, pero que hay que construir. Porque está fracturado. Entonces, hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no nos preocupemos, ya están. Nosotros partimos de las dos cosas, amigos. Partimos de una unidad que ya está. Tranquilos porque no tenemos que construirla, ya está. Esta la genera la gracia. Esta la genera Cristo. Ya está. Él la da. Ahora, hay cosas en las que necesitamos trabajar activamente para que esta unidad sea más explícita, expresiva y se pueda llegar a la plena comunión. Esto es el ecumenismo. Pero me parecía que no bastaba decirlo simplemente sin antes afirmar que la iglesia es ecuménica por naturaleza y por método. Y que por tanto el camino del ecumenismo es el mismo de la naturaleza de la iglesia. No es algo añadido. Porque luego pensamos que el ecumenismo es algo de estos tiempos nada más. Le ponemos un contenido casi despectivo, ¿no? Que decimos, es como fruto de la modernidad tolerante que nos... No, no, es una cosa distinta. Además está en el corazón de Cristo. Padre, te pido por estos. Y no te pido nada más por estos, sino también por los que van a creer después. Y te pido por su unidad para que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Y que el mundo vea y crea esta unidad. Ahora, dicho esto, ¿cuáles son los caminos del ecumenismo? Pues son varios, ¿no? Primero, el primero es este deseo de Cristo. Y el ecumenismo a lo primero, a lo que se aferra es al deseo de Cristo, no a un proyecto de las iglesias, sino al deseo de Cristo. Si Cristo lo quiere, es por algo bueno, es por algo necesario. Además, es su última petición, fíjese. Quiere decir que es la más importante de todas. Aquí un acto de conciencia, pues carecemos de las pastorales ecuménicas. O sea, es lo más importante. Y carecemos de las pastorales ecuménicas. Lo quise plantear así para que vean que de todo lo de la iglesia, lo más importante es esto porque es lo fundamental. Es lo único que dejó Cristo. Todo lo demás no es que sean añadidos innecesarios, por supuesto que, pero han brotado de la unidad. No tenemos las tablas de la ley del cristianismo. Los 10 mandamientos fueron dictados por Dios. No tenemos una cosa parecida en el cristianismo. Emergió de esta comunidad, de esta unidad. Por lo tanto, todo el peso que se le tiene que poner a esta unidad nunca será suficiente. Es lo más importante. Ahora, los últimos papas, todos los últimos papas desde Juan 23, han consagrado su vida al ecumenismo. Juan 23 en su lecho de muerte decía eso justamente: entrego, ofrezco mi vida por los frutos del concilio y por la unidad de los cristianos. Y así los demás. No más para que tengan el peso en la balanza, el peso adecuado. ¿Por qué no se le ha dado el peso real a esto? Y entre nosotros, en la iglesia, en la formación teológica, en la formación sacerdotal, ¿por qué no se le ha dado el peso?
creo que nos falta entender algo ahí, ¿no? Bueno, con esto, quiero cerrar una última, ¿no? Una última idea es que si uno se pone a pensar, amigos, en las dificultades del diálogo interreligioso, y ecuménico, perdón, se lo digo en serio, hemos hecho el ejercicio varias veces. Si uno se pone a racionalizar las posibilidades de la unidad entre los cristianos, uno termina triste, porque uno termina pensando racionalmente que no se puede. Por eso es muy importante, o sea, es una cuestión de fe y de realismo, ¿eh? Porque a veces tenemos un realismo fatalista, pero ahí les explico por qué. Es una cuestión de fe porque nos remite al hecho mismo de lo que somos. Entonces, lo que somos es esto, es esta unidad. Por lo tanto, es por lo que más debemos de trabajar, por esta unidad. Cuestión de fe. Además, porque Cristo lo dijo. Además, porque Cristo lo realizó. Cuestión de fe. No porque es algo que no entendamos, no, sino porque algo que nos remite directamente a la experiencia que tenemos de Cristo y la experiencia que tenemos que queremos tener de Cristo. Por eso es experiencia de fe, ¿no? Pero por otro lado es de realismo y por eso en una de las actividades que les pido está el relato ecuménico. Porque uno piensa que los milagros son imposibles hasta que ve un milagro. Y estamos llenos de milagros, solo que a veces no los vemos. Por eso los relatos ecuménicos. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, ¿cómo es posible que uno pueda entenderse con alguien que inmediatamente no podría entenderse? Es imposible. Si uno va a racionalizarlo por la forma de pensar, por los valores, por la historia, por la familia, por los planes, uno termina diciendo, no, no, pues es imposible. Pero el detalle es que es real. Como yo me pregunto cada vez que pienso en las cosas imposibles, que esté casado y que pueda ser feliz casado, ¿no? Eso es imposible. ¿Cómo puedes ser feliz con alguien tan distinto que a veces hasta odias? Llegas a odiar a quien más cerca tienes porque eres tan distinto de ellos. Y sin embargo, le amas y puedes vivir a profundidad algo que no es nada más casual, sino algo que es vocacional, ¿no? Si uno piensa en los hechos del ecumenismo, entonces uno, en los hechos, uno puede darse cuenta que el deseo de Cristo es más que realizable, o sea, es real. No es una utopía que manda hasta la parucía, sino es algo que se realiza hoy. Como la santidad de la iglesia, pues uno piensa en la santidad de la iglesia y empieza a ver para todos lados y dice, no, no, pues es imposible. Y sin embargo es real. Este realismo de mirada aguda es el que necesitamos para poder pensar bien el ecumenismo. Amigos, aquí me callo para que ustedes puedan hacer sus comentarios, sus reacciones, sus preguntas, lo que sea. Adelante. ¿Quién dice yo? José Luis, por favor. Gracias, maestro Hugo. Buenas noches. Oiga, para mí es sumamente novedoso este concepto que hoy nos está haciendo favor de compartir sobre la naturaleza ecuménica de la iglesia. Yo me había quedado con el pensamiento de Juan 23 para acá, efectivamente, en buscar la unidad de los cristianos, un poquito el diálogo, la reconciliación con los protestantes y cosas de esas. Pero ahora que usted nos hace ver en esa revisión histórica, efectivamente la iglesia siempre se ha preocupado por la unidad para empezar adintra entre nosotros. Y bueno, de ahí para el real empezar a sumar a los demás hermanos lejanos, alejados, etcétera, pero que finalmente son hijos de Dios también, aunque no comulguen con nosotros y nos ataquen incluso, como mencionaban usted y Víctor al principio, ¿no? Esa experiencia del Medio Oriente.
Pues sí, es lo que yo quería compartir, nada más. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Sí, no, o sea, no solamente se ha preocupado de eso, sino que es eso, ¿no? O sea, es impresionante, o sea, se entiende únicamente por eso, por esa unidad, ¿no? Muchas gracias por esta percepción. Adelante, Abraham. Am, Muchas gracias. Ahorita, si veíamos toda esta dimensión de la unidad de la iglesia, de su ecumenismo. Recuerdo esta parte que considera la liturgia tan importante y que lo hace manifiesto el Viernes Santo en el oficio de la liturgia, ¿no? En las peticiones, en las 10 peticiones y que empieza con nuestros hermanos mayores, como les llamó el Papa Juan Pablo II, a los judíos, la unidad de los cristianos, inclusive hasta los que no creen en Cristo, ¿no? Por esta parte que usted mencionó al principio, ¿no? Todos, por naturaleza, somos religiosos y tendemos esa parte espiritual y que Jesús dice, ¿no? Que es el deseo, ¿no? Que todos seamos uno, ¿no? Entonces, busca esa inclusión, ¿no? Porque Cristo ha venido para todos, ¿no? Y cómo lo que nos identifica en naturaleza como iglesia, pues es eso, la unidad, ¿no? Y como bien decía nuestro compañero en su participación, este, esa buscar primero desde dentro de nosotros, ¿no? La unidad que tanto nos cuesta, porque a veces pensamos en una uniformidad. ¿No? Que eso es imposible, lo que usted decía, ¿no? Cada quien tiene pensamientos distintos, acciones diferentes, pero dentro de nuestras diferencias buscamos aquello que más nos une, ¿no? Sí, eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, Abraham. Gracias por esa referencia tan linda a a la liturgia de la pasión. Nada menos que en la liturgia de la pasión, los puntos importantes, ¿no? Fíjense qué importante, o sea, en los puntos más importantes, en el triduo pascual, en el corazón está esto. Efectivamente, está en nuestra naturaleza. Muchas gracias. Víctor. Gracias, Hugo. Sí, me encanta cómo has abordado esto y nos haces profundizar en el tema que a lo mejor lo veíamos de manera muy superficial. Yo quisiera ahondar, retomando algunas de tus palabras que comentaste hace un momento sobre lo difícil del matrimonio. Si entendemos, los que estamos casados lo podemos entender a lo mejor más fácilmente. Si entendemos este ecumenismo como guiado por el Espíritu Santo, en esa unidad visible que pretende la iglesia, yo creo que tendríamos que iniciar por esta iglesia doméstica. Si iniciamos por esta iglesia doméstica en la que estamos nosotros como familia, eh, haciendo a un lado la soberbia, los egoísmos y poniendo todo el esfuerzo, como bien dices, podemos ver en la historia, como también lo manifiestas, que cuando se rompen, y también lo dice la escritura, ¿no? Un reino que se divide va a la ruina. Entonces, eh, no sé si me explico a dónde quiero llegar. Si uno desde adentro de su casa puede eh, buscar esa unidad, también se puede, como laico, los hermanos religiosos no me dejarán mentir tampoco, haciendo a un lado esos egoísmos, esa soberbia, que también privan la iglesia históricamente, y lo hemos visto y lo hemos leído y lo hemos estudiado durante muchísimos años. Yo creo que es el camino que el Papa Francisco precisamente nos mencionaba varias veces en esa tríada de cabeza, corazón, manos, y que debe de ser el argumento inicial para poder buscar ese ecumenismo, primero en nuestra familia y luego hacia todos las partes en las que nos movemos, las amistades, el trabajo, la familia, los amigos, pero siempre con mucha valentía. Yo creo que eso es algo fundamental porque si todo, he escuchado muchas veces que se le quiere dejar todo esto en ese peso del que tú hablabas a la iglesia misma, que también tiene sus problemas y que los hemos visto históricamente, pues ahí estamos ya faltando a ese esfuerzo y
a ese compromiso que Jesús nos enseñó, nos dejó y nos pidió, como nos has hecho ver ahora, ¿no? Siempre me he preguntado cómo la humanidad ha subsistido durante tantos miles de años, no hablemos de 2000 para acá, sino todavía más atrás, con guerras, con fratricidios, con tantas tonterías que tenemos en la cabeza, pero pues también con la fe puesta en que el Espíritu guía y que tenemos que hacer visible esa manifestación de unidad con valentía, resumiendo todo esto, para mostrarlo y para no tampoco, tampoco menospreciar luego a quienes no piensan como nosotros, como que no piensan como uno, que no, ya no digamos que no profesan nuestra misma religión, sino que dentro de la misma religión podemos tener algunas ideas divergentes. Híjole, caray, ahí luego hay unos pleitos y unas broncas y unos enfrentamientos en donde yo tengo que tener la razón y no acepto tu postura. Yo creo que tenemos que empezar por ahí, por partes muy sencillas, pero que son en la vida cotidiana, en los avatares a los que nos movemos, con los que nos movemos diario, e ir construyendo esa unidad como, como parte de esa sinodalidad también en la que participamos los laicos, en esos dos sentidos, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera. Muchas No sé si gracias. me di a entender. Sí, 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 perfectamente, Víctor. Y te agradezco mucho la imagen de la familia y del matrimonio. Una imagen muy querida para Juan Pablo II, ¿no? La imagen más querida, de hecho, para expresar el cristianismo estaba en el matrimonio para Juan Pablo II, ¿no? Una cosa muy interesante, porque participa de esta comunión entre distintos, ¿no? Así, o sea, es la imagen del cristianismo de Dios porque es generativa y porque a fuerza se tiene que llegar a un diálogo, o sea, en el matrimonio no hay para dónde hacerte, o sea, tienes que terminar tomando acuerdos, dialogando, conversando, ¿no? Eh, sí, entonces creo que es muy bueno y por extensión, en realidad es la casa, ¿no? Es la casa, para los religiosos es la casa y los religiosos ya nos dirán si no es verdad, hermana Judith y Catherine, que también hay conflictos, también hay diferentes personalidades y también hay necesidad de entrar en diálogo y de tomar en común las decisiones que son comunes, ¿no? Que hasta afecta, por supuesto, a la propia persona, o sea, la persona para el cristianismo es un ser de relación que partimos de esta definición de San Agustín, ¿no? Imago Dei, claro, pero ¿qué es el Imago Dei? Pues es esa trinidad, o sea, es esa relación entre personas distintas, pero que se configuran como una unidad, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta relación con el matrimonio, Víctor. Creo que Al, con- tenemos efectivamente un ejemplo de cómo se hace el ecumenismo en la propia casa, ¿no? Gracias, Víctor. Muchas gracias. Pero, perdón, Osman está muy malo, tiene una faringitis muy fuerte y por eso no puede hablar. Entonces escribió su pregunta, su comentario. Vamos a darle la palabra a Guadalupe y luego lo leemos, el de Osman. Vale, Gracias por gracias. decir. Gracias, profesor. Bueno, pues en efecto, el ecumenismo es una mezcla diversa de elementos y recuerdo que en derecho canónico en alguna lectura por ahí me tocó ver que decía que algunas de las confesiones cristianas pueden pedir algún sacramento en la Iglesia Católica, pero si por el contrario un católico busca un sacramento en alguna iglesia de otro rito, pueden no otorgarlo con tanta facilidad. Entonces, pues falta todavía mucho por trabajar para ser más unidos con los demás y como usted lo mencionaba, profesor, pues hay cosas que tenemos que trabajar para llegar a la plena comunión. Sí. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Sí, efectivamente, de hecho, el sacramento fundamental, pues es el bautismo, ¿no? Y este es reconocido basta las palabras del rito, ¿no? Nosotros cuando alguien llega que se convierte y que viene de otra tradición no católica, pues se completa el rito, pero ya está bautizado. Completa el rito, pero ya está bautizado. O sea, el bautismo se reconoce en todos. Y esto es lo fundamental, o sea, esto es lo que nos hace cristianos, final, ¿no?
Entonces creo que es algo muy importante recuperar. Sí, efectivamente. Muchas gracias. Vamos a leer la de Osman. Dice, usted nos dice que la iglesia es naturalmente ecuménica y entiendo que nació siéndolo. Pensaba que por ser metodológicamente ecuménica debió adoptar serlo en pos de su preservación natural de la unidad de los hijos de Dios. Creo ya respondió usted a esta pregunta que tenía yo. Sin embargo, no me queda del todo claro por qué debió ser ecuménica. ¿Es acaso por nuestra posible naturaleza divisoria? Es una pregunta muy difícil, o sea, creo que no se puede responder. Primero, creo que yo mismo no podría responderla, o sea, exhaustivamente, ¿no? Pero lo que sí, por lo menos me queda claro a mí, es que es el método que Dios eligió. Unos amigos que siguieron al Dios encarnado. Y en esos amigos se depositó la continuidad del encarnado. Y esos amigos, siendo fieles a ese afecto por el verbo hecho carne, desglosaron todo lo que viene después en esa unidad. Que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Como que esto lo dejó clarísimo Cristo. Es lo único que dejó completamente claro. Ni siquiera el misterio de la Trinidad está del todo claro. Se tuvo que después discernir. Después tuvieron que discernir si Cristo realmente era Dios y hombre a la vez. O sea, todas las herejías posteriores que nos ayudaron a irnos entendiendo, no estaban, o sea, eran porque no estaba del todo claro, pero había algo clarísimo, que es esta unidad, esta permanencia en la unidad. O sea, para nosotros creo que nos cuesta más porque somos hijos de una época en la que se nos ha enseñado a pensar que somos autónomos, pero es la más grande mentira de la vida, porque nosotros no nos hacemos a nosotros mismos. Somos en comunidad, o sea, realmente la única liberación posible del hombre en cualquier lugar que la pongan, en cualquier experiencia que la pongan, la única posible es la comunidad. Y si no es la comunidad, entonces es el enfrentamiento. Entonces, digo, creo que por ahí va, ¿no? Pero claro que merece una atención, un desarrollo mucho mayor. Esta pregunta que nos haces, Osman, y te agradezco mucho de hacerla, de escribirla. Te invito a que la vuelvas a poner en el diario, que es la actividad que tenemos para dialogar en el foro, en el classroom, ¿no? Porque creo que podemos todos aportar. eh, no demos las cosas por descontadas, es una pregunta muy de fondo, ¿no? Muchas gracias. Adelante, hermana Judith, por favor. Maestro, buenas noches, compañeros. Al estar escuchándolo, maestro, me agrada mucho cómo da su clase. Estaba pensando cómo Jesús, cómo nuestro Señor vivió el ecumenismo, ¿sí? Y se me viene a la mente Nicodemo, ese diálogo que tuvo el Señor con Nicodemo. Es un diálogo interreligioso, es ecumenismo, pero es un diálogo de escucha, pero siempre la verdad, ¿sí? Yendo a la verdad. Y siento que uno de los remedios que el Señor nos enseña es escuchar, saber escuchar como Él nos da ejemplo y se llega a esa comunidad, a esa hermandad que es lo primordial, el hermano, la unidad. Y como dice usted, llegar al punto que nos une y en ese punto caminar juntos.
Bellísimo, Gracias, hermana. maestro. Muchas gracias, sí. El Papa Francisco también lo decía, ¿no? La actitud es oreja. ¿Cómo decía? La actitud oreja, ¿no? Decía el Papa Francisco, que es escuchar, escuchar. Claro, esto del ecumenismo metodológicamente transita, madura hasta ahí, hasta escuchar. Gracias por este ejemplo de Nicodemo, ¿no? Hay otros, ¿no? El de la samaritana, ¿se acuerdan de la samaritana? Bellísimo, ¿no? Llegará el día, ¿cómo dice? Más aún ya está aquí, ¿cómo dice? Llegará el momento, más aún ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y así abre a todos los verdaderos adoradores la posibilidad de entrar en una comunión, ¿no? Aquí más interreligiosa que ecuménica todavía, ¿no? Bellísimo, grande. O no les impidan a esos que están hablando en mi nombre, porque el que no está contra nosotros está con nosotros. O sea, lo que después se reconoció con los padres de la iglesia como las semillas del verbo, ¿no? Logoi espermaticoi. Increíble. O sea, la iglesia, siendo católica, es católica porque es ecuménica. O sea, porque es una atención a lo universal, es la atención a la unidad, es lo mismo. Ut unum sint es la atención hacia todos, ¿no? Y por tanto, la capacidad impresionante en la iglesia de reconocer todo lo bello que está en todas las culturas, aun cuando no se proclaman católicas, ¿no? Por sí mismas. O vemos a San Pablo en el Areópago, ¿no? Ese Dios al que ustedes tienen ahí y no conocen, ese es el que yo se lo vengo a pedir. Bien, gracias hermana, gracias por esto. ¿Alguien más? Una última para irnos. Bueno, si quieren levantar la mano, levántenla, pero antes doy el aviso. Entonces, les decía que una parte importante de la evaluación es que podamos entrar en diálogo en lo que yo llamo el diario de aprendizaje. No es nada más la síntesis de lo que se expuso aquí, sino las ideas centrales de lo que están aquí, que ustedes captaron las ideas más importantes, y luego la provocación que surge en ustedes. Provocar es bonita palabra, ¿no? Porque viene de este vocare, que es un llamado, o sea, lo que te llama, lo que no te deja tranquilo de esto que se ha dicho, ¿no? Que se ha conversado. Y luego después pueden poner ahí sus comentarios y preguntas. Procuren no ser tan largos. Creo que 300 palabras está muy bien, es más que suficiente para poder expresar. También nos obliga a ser sintéticos en lo que vamos a decir, y también posibilita que los otros nos lean y entonces después conversar. Entonces procuren esto, hacer su participación, leer las participaciones de los demás y luego después entrar en un diálogo. Entrar en diálogo quiere decir entrar con lo que el otro dijo, ¿no? No nada más decir estoy de acuerdo contigo, qué bonito, sino también aportar con testimonio, con anécdotas, con ejemplos, con preguntas, con profundización, o incluso con, oye, aquí yo no estoy de acuerdo, ¿no? Todo en la caridad de los hijos de Dios, pero tratando de ayudarnos a todos a entender mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo pretendo que en estas 4 semanas hagamos una continuidad en el camino? Les pediría que su participación en el foro la puedan hacer máximo al domingo, porque así me da tiempo también de leerla y les da tiempo a sus compañeros de leer a todos, ¿no? Y digamos que puede ser algo más valioso, pues. Entonces, por favor, de aquí al domingo hacer la participación en el diario. Víctor. Gracias, justamente iba a preguntar eso, si era a partir de ahorita hasta cuándo, Sí, pero ya gracias. quedó De aclarado, ahorita al gracias. domingo, ¿no? Excelente, gracias. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Pongo el video en asesoría 1 se llama, o sea, está catalogado de asesoría 1, 2, 3, 4.
en Asesoría 1, dentro de Asesoría 1 está la primera pregunta, que es el primer diario de aprendizaje del de hoy. Y ahí mismo voy a insertar el video de la clase para si alguien tiene necesidad o alguien que no estuvo, ¿no? Porque hay alguien que no estuvo, que pueda verlo. Pues les dejo mi abrazo. Siempre terminar a tiempo es también un acto de justicia, entonces estamos en tiempo justamente y nos vemos con el favor de Dios el próximo martes y los leo con mucha atención y alegría. Muchas gracias y mucho gusto. Buenas noches a todos. Y por Ok, favor, su buenas noches. presentación, Gracias, maestro. su presentación a mi WhatsApp, por favor, les encargo mucho. También de aquí al domingo. Sí, pues si pueden mañana, pasado. Sí, de Vale. aquí al domingo, está bien. Va, perfecto. Gracias. Gracias. Gracias, maestro. Buenas Gracias, noches a profesor. todos. Buenas Buenas noches. noches.